Karina Jiménez. Bueno, empiezo con muchos recuerdos de mi padre, desde que era bien niña, y siempre lo he mantenido siempre en mi memoria. Y recuerdo cuando éramos bien niñas, mi hermana y yo, y seguíamos siempre detrás de papá. Cuando papá llegaba del trabajo, mi hermana y yo siempre éramos que corríamos detrás de él, buscábamos siempre sus piernas para sentarnos, y nos gustaba mucho que él nos sentara en la mesa y comer con él, comer su comida, la comida que le aguardaba mi abuela, que siempre a todos sus hijos ella acostumbraba a guardarle una porción de comida, y esa porción ella se la mandaba a los hijos, y mi padre no la compartía con nosotras, mi hermana y yo, y nos sentábamos, bueno, con todo prácticamente, pero recuerdo más a mi hermana y yo, que somos de la más pequeña, sentarnos con él en la mesa y comer y compartir esa comida que mi abuela nos preparaba, luego le preparaba a papá, pero que para nosotros era una comida mejor que cualquier plato del mundo. Podía ser habichuela con arroz, pero igual para nosotros eso era un manjar prácticamente. Y esos son de los recuerdos que siempre vienen a mi memoria. Eh, También cuando decidimos que mi madre se fue, partió a los Estados Unidos y nos dejó con mi hermana y mis hermanos aquí en la República Dominicana. Entonces quedamos en que aquí en la República con mi padre como jefe de cabeza, y eso fueron unos momentos bien difícil, por la parte de que no teníamos a mi madre alrededor de nosotras, más aún sí teníamos a papi, que era el que estaba haciendo el papel de padre y madre a la misma vez, lo cual lo hizo excelente. Nos cuidó muchísimo, incluso buscó personas para que nos cuidaran, nos atendieran. Recuerdo una anécdota cuando en la primera comunión, cuando yo iba a hacer la primera comunión, mi madre no estaba presente, pero sí estaba papá. Y él, el pobre hombre, al fin hizo lo que él pudo con la cuestión de la ropa que se iba a llevar para ese día tan especial como es la primera comunión. Un vestido blanco, recuerdo, y me preparó todo muy bien, pero hizo algo que a mi mamá no le gustó y mi mamá lo reclamó, que fue que, wow, te llevaron a hacer la primera comunión con un vestido sin manga. Eso no era permitido, no le gustaba a ella, ni tampoco le gustaba a la iglesia, ¿verdad? Y yo hice la primera comunión así, y ella lo reclamó a papá y nos lo reclamó a nosotros, como, wow, ustedes dejaron que la niña la llevaran así a esa primera comunión. Pero él hizo lo que él entendió que era lo mejor en ese entonces, pero me sirvió de recuerdo, y me sirvió de que a mis hijas yo no la iba a llevar en esa misma forma vestida. Entonces eso me dio una lección para yo poder aprender que esas cosas no se pueden. Tengo memorias de papá de cuando él comenzó a ser agricultor. Él nada más no se enfocó. Lo primero de él no fue el cacao, sino agricultura. Era cultivador de arroz, tenía tractores y araba tierras. O sea, su desarrollo en la parte del campo comenzó a muy temprana edad, que yo recuerde. Y recuerdo siempre cuando él iba y nos llevaba en el tractor, nos montaba en el tractor y nos llevaba al área de donde se cosechaba el arroz, y cómo veíamos cómo él trabajaba y cómo él llegaba tarde y se esforzaba cada día más en lograr hacer un logro más en la vida de él, hasta que fue creciendo en la parte de la agricultura. Entonces, por una razón u otra, hubo que emigrar a los Estados Unidos, y después que estábamos en los Estados Unidos, que se había ido la familia completa, él comenzó el cultivo de cacao y comenzó comprando pedacitos de tierras y fue agregándola y comprando
en la área, en esta finca, que es la finca de papá, donde originalmente eran de mis abuelos. Entonces mi padre heredó una porción y fue comprándole a los hermanos hasta que conformó la finca que él tiene hoy día. Y él trabajó mucho y comenzó áreas que ya habían cultivadas de mis abuelos, árboles que tienen probablemente unos 75 años de edad, y él comenzó a sembrar árboles pequeños. Y él levantó una cantidad bastante fuerte de cacao, comenzando así desde cero, lo cual yo jamás pensé que yo iba a seguir la parte de él, lo del cacao, como estoy aquí hoy día. Papá fue una persona que le gustó mucho ayudar a las personas, y siempre quiso que lo que él hacía, lo que la mano derecha hacía, la izquierda no lo supiera. Pero yo siento la necesidad de que yo debo de decir lo que él realmente hizo. Él era una persona que le gustaba ayudar a su comunidad. Él peleaba por los derechos de la comunidad. Él ayudaba a que si le decían tenemos que construir el puente, él ayudaba en esa parte. Personas que necesitaban comida, que no tenían comida, él se encargaba de proveerle a través de otra persona la comida. Los ancianos, siempre le llevaba víveres a los ancianos, aseguraba a las niñas, asegurándose de que las personas más vulnerables recibieran ayuda de él. Y cuando papá estuvo enfermo en cama, siempre nos decía que lo que yo haga nunca pare de hacerse, siga, y se lo dijo a mami. Bonnie, tú eres responsable de lo que yo hacía, siga su legado, siga su camino, que nunca pare. Y esas fueron de las cosas que mi papá tuvo siempre presente. Entonces, vuelvo a la parte donde mi papá enfermó, que estábamos viviendo en los Estados Unidos. Yo vivía en los Estados Unidos, mi papá ya estaba estacionado aquí en la República y se puso un poco mal, y entonces lo llevamos. Cuando lo llevamos allá descubrimos que estaba muy enfermito, y entonces ya mi padre no pudo regresar a la República. Y entonces se queda mi madre, nos quedamos nosotros. Hay una finca en la República Dominicana, no sabemos quién la va a manejar, cómo se va a manejar. Y entonces nos ponemos a evaluar. Mi madre viene con mis hermanos y mis hermanos vienen y la apoyan, pero de los 6 hijos de mi mamá, ninguno estaba listo para venir a la República a hacerse cargo de la finca, lo cual es el patrimonio de todos. Entonces optamos por ver si yo podía venir a localizar, a ver si yo podía manejar esta finca de la forma que debería ser. Yo me ofrezco, porque tenía en ese momento las condiciones de venir a la República, y empiezo a conocer lo que no sabía, lo que me estaba enfrentando realmente. Dije, voy, pero no estaba segura. Cuando yo llegué, yo me asusté. Me asusté un poco porque dije, wow, no sabía lo que me estaba enfrentando, y no sé si esto es mucho para mí. Pero como yo soy hija de mi padre, yo siempre dije, no hay obstáculo que tú no puedas vencer. Entonces me enfoqué en la finca, empecé a trabajar en ella. De los retos que yo bien recuerdo y que fueron de lo más grandes, fue enfrentarme a yo dirigir un grupo de personas que yo no tenía conocimiento, que yo no entendía y no sabía, hasta que yo dije, pero ven acá, si mi papá, y hay muchas personas que lo logran hacer, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Entonces me empecé a educar al respecto. Empecé a buscar información, empecé a averiguar y empecé a mover fichas. ¿Cómo muevo fichas? Bueno, empecé a estudiar cada empleado, cada trabajador, y ver qué hacía y qué no hacía, qué aportaba y qué no aportaba. Obviamente la finca estaba debajo de un administrador, pero ese administrador, aunque sabía lo del campo, le faltaba una porción de lo que era una empresa, porque esto es una empresa familiar. Entonces yo, como tenía ya un poco de conocimiento de trabajo de financieros en bancos, pues entonces dije, no, espérate, esto hay que arreglarlo y hay que trabajarlo. Entonces lo trabajé,
encontré mucho no, encontré muchos vecinos que no son buenos vecinos, encontré muchas personas en contra de mí porque lo primero que hice fue cerrar las puertas porque aquí había mucha gente que entraba y que salía y que entendía que esto no tenía un dueño hasta que yo llegué. Cuando yo llegué, ya sí había un dueño, ya sí había quien decir, pero esa muchacha, pero esa mujer, pero no esto. Bueno, pues al final del día, creo que valió la pena, me siento súper orgullosa de lo que he hecho y más aún cuando personas de cacao, agricultores, cacaocultores me han dicho, tú estás haciendo un excelente trabajo y eso me ha llenado de satisfacción. Primero, la visión de mi papá era producir cacao. Para él eso era lo que lo llenaba, esa era su plenitud. Entonces, cuando yo llego a la República, entiendo que hay un mercado allá afuera, un mercado que podemos lograr si uno se une, se educa y traté de organizarme en la parte, primero puse la finca a producir, que era lo que más urgente teníamos. Luego de ahí, decido certificar la finca orgánica 100% internacional, Europa y Estados Unidos. Mi visión es exportar directamente, no depositar mi producto en un bloque donde la mayoría de los dueños de bloque, obviamente, por sus razones, tienen una ganancia, pero mucho mayor que la del productor, donde el productor lo único que se queda es con una pequeña porción. Entonces empiezo a entender el mercado del cacao y ahí es cuando decido, ¿tú sabes qué? Yo necesito visualizar esto y llevarlo a otro nivel. ¿Qué yo he logrado en lo que estoy aquí? Primero, la certificación de la finca. Segundo, haciendo conexiones internacionales mandando pruebas del cacao para poder exportar y poder enviar a otros países, porque el cacao de la República Dominicana es el cacao número 1 orgánico internacional. Entonces yo entiendo que aquí todos los productores lo que reciben es una mínima cantidad comparado con lo que hay allá afuera. Hay mucha ayuda para los productores y nosotros necesitamos eso. Mi visión no es convertirme en un bloque, sino ayudar a los pequeños productores a unirnos para poder tener todo una válida recompensa del arduo trabajo que hacemos aquí en el campo. Ya yo considero del campo y sé lo que se pasa en el campo. Soy una más de los campesinos. Bueno, en esta parte recuerdo que aquí estaba la casita de mis abuelos, aquí están los blogs, que era lo que identifica el área exactamente donde vivía, por ahí atrás está el tanquecito del agua. Esta parte aquí tiene una memoria especial porque eran de mis abuelos, Altagracia y Mongo Jiménez. Debo hacer mención de ellos porque gracias a ellos estamos aquí. Y gracias a ellos, a donde radicaron por primera vez en Bonao, fue en esta finca. Yo quiero resaltar siempre que siempre agradecida y siempre bendecida por Dios por tener los abuelos y por tener la gran dicha de pertenecer a la familia de los Jiménez realmente. Mi padre era un poco especial, era un poquito medio carpetoso y según escucho a mis tíos hablando y él mismo nos confesó de que cuando él era pequeño le hacía muchas travesuras. Entonces, cuando si había un problema, decían, eso es cosa de Caunabo. Decían los demás y abuelita decía, no él no es Caunabo, vamos a llamarlo. Y entonces siempre abuelita tendía, según entiendo, tendía a defender a mi papá, porque mi papá sí era carpetoso realmente. Él le gustaba mucho la adrenalina, o sea, él ponía a los hermanos a hacer cosas y él mismo hacía muchas travesuras. Bueno. Y de los proyectos que tenemos programados, la ruta del cacao, la escuela rancho de cacao, donde vamos a formar jóvenes para que sigan el cultivo del cacao, junto al grupo de el CAM,
y las cámaras de las artes y